Hola, me llamo Dr. Athre con Athre Facial Plastics en Houston, Texas. Este video es una entrevista de dos de mis pacientes. Los dos pacientes son hermanas y también ellas tienen una rejuvenación facial total. Es incluido de transferir grasa, también un estiramiento facial y también del cuello profundo en los dos y también otros procedimientos. Esta entrevista es muy importante porque esta entrevista se guarda más o menos 5 años después del procedimiento. También las dos hermanas tienen anestesia local y esta entrevista explicar por otros pacientes que el proceso de anestesia local, las emociones y también las experiencias, porque muchos pacientes tienen las mismas preguntas, se duele mucho, o qué es el resultado final, el resultado es temporario o el resultado es permanente. Este tipo de preguntas y otros, tú tienes respuestas para estas preguntas en esta entrevista y también tú puedes mirar los resultados 5 años después del procedimiento original. Gracias. Si tiene preguntas o otros, por favor llámame o mándame un mensaje. Y también si te gusta este video, por favor empuje el subscribe button. Gracias por todo. Es mi honor para introducir mis pacientes muy favoritos. ¿Ok? Es sí. Dos hermanas. ¿Cuántos años ahora? ¿Cuántos años de la operación? Sí. Creo que van a ser 4, ¿verdad? En el 20. Fue en el... 5. 5. Van a ser 5. Ya son 5 años. Sí. Para los dos hermanas, es operaciones diferentes, pero similar. Bastante similar. Es una rejuvenación facial completamente. Sí. Es el similar. ¿Yo puedo compartir cuántos años ustedes tienen? Claro que sí. Okay, por perfecto. Favor. Yo acabo de cumplir 71. 70. Fantástico. Fantástico. Sí. Ok. Ahora nosotros tenemos Aura y María. Antes de este video, yo explicando a mis pacientes que yo tengo muchos pacientes que hablan solamente español, ¿ok? No, usted puede hablar poquito inglés, tú puedes entender también, ¿ok? Pero para mí, español es mi idioma número 5. Yo puedo hablar, yo puedo entender, pero yo necesito pensar antes de yo hablando. Cuando yo necesito crear videos y otro, yo necesito pensar por mucho tiempo porque yo estoy pensando en inglés y necesito hablar en español. Estás traduciendo en tu mente. Sí. Cada palabra yo estoy cambiando en mis pensamientos. ¿Ok? Y también, pero muchos pacientes quieren, yo recibí muchos mensajes de mis pacientes que por favor, si tú puedes poner una historia de un paciente en español, donde los pacientes pueden explicar las experiencias de la anestesia local, el razón de rejuvenación, porque yo tengo mucho de este tipo de videos en inglés, ¿ok? Pero en español es poquito más difícil para mí también para guardar el video, porque para las preguntas y otros. Ustedes, cuando ustedes están en mi schedule hoy, es fantástico para mí. Por favor, ustedes se gustan para hablar, por favor, explicar. Ok. ¿Sí? ¿Conmigo? Sí, tú puedes. Voy a empezar. ¿Sí? Yo tuve muy lindas experiencias. Esperaba dolor, no tuve dolor. Y también, si yo recuerdo correcto, tú tienes cirugías antes también. No es el primer cirugía para usted. No. Yo tuve anteriormente cirugía de columna, baja espalda,
así que yo sé lo que es dolor. Tengo la experiencia de tener constantemente dolor porque la cirugía nunca fue fabulosa. ¿Ok? Experiencia muy mala. Con mi experiencia de la cirugía en la cara, ha sido fantástica. No supe lo que era dolor nunca. Si tomé 1 o 2 días una pastilla por la noche, de eso de estar tranquila. Pero yo necesito poner una palabra aquí. Es una palabra que ustedes están latinas. Los latinas están diferentes de todos mis otros pacientes. ¿Ok? So, por favor. Ok, soy latina, claro. 100% latina. So, mis latinas muchas veces hacen el cirugía y el mismo día regresar a la casa y cuando yo llamando en la noche que todo está bien, oh sí, yo estoy limpiando mi casa y otro, ¿por qué? Sí, soy un poquito más tímida en eso. Yo soy más de, si me hago una cirugía, trato de estar el primer día y el segundo bastante tranquila. Pero la experiencia fue fabulosa. Ok, so, tú explicando que tú no tienes mucho dolor después de la cirugía. En la cirugía, ¿tú tienes dolor? No, en absoluto. Estoy completamente anestesiada, con inyecciones y pastillas tomadas. So, en tu opinión, ok, por ejemplo, si tú necesitas hacer el mismo procedimiento otra vez, ¿tú vas a usar este tipo de anestesia otra vez? Usaría el mismo tipo de anestesia y al mismo cirujano. Oh, gracias. Y también, en tu opinión, ¿cómo esta cirugía cambiando no solamente tu apariencia external, pero cómo tus emociones de usted? Porque muchas veces mis pacientes digan que esta parte es muy diferente para mí. Yo soy un cirujano. Yo puedo checar, esta incisión es fantástico, esta cicatriz es fantástico. Este es una lista que yo estoy checando, ¿ok? Muy objetivo. Pero cuando yo hablando con mis pacientes, tiene una historia diferente. Porque mis pacientes no mirando las incisiones. No. Por ellas es una emoción. Cuando mirando en el espejo o otro, es una emoción diferente. Es una energía diferente. Esta es una cosa porque hay muchos pacientes que tienen poquito miedo en el proceso de llamando, por ejemplo, porque tú necesitas poquito fuerte para llegar a mi oficina, ¿ok? Hablando conmigo el primer vez y explicar, estas son las cosas que yo no me gusto cuando yo mirando en el espejo. Es difícil, ¿ok? Tú puedes hablar con un paciente en este parte del proceso. ¿Qué tú vas a explicar a ella? Si yo me encontraría con alguien que quisiera someterse a esta cirugía, yo siento que me levantó lo bonito que tengo. No es que voy a ser perfecta, pero si yo siento que tengo algo bonito, veo que tú me lo realzaste y me veo mucho, mucho mejor. Ok. Y natural. Y natural. Porque es mi opinión que yo no voy a cambiar una persona. Este es muy importante para mí. Solamente yo quiero para cambiar dónde una persona está en el timeline. Ok. ¿Ok? Sí, estoy muy satisfecha que tú te encargaste realmente de hacerme un buen estudio en mi rostro para que fuera realmente a lo natural, no que sea totalmente artificial. Tal vez los primeros días te vas a ver un poquito inflamada, Morado. te vas a ver mal, te vas a ver entre bien y mal. Pero cuando pasa el tiempo, el primer mes ya te ves tú mejorada. ¿Y usted? Mi experiencia fue fabulosa.
Yo llegué aquí y yo sí traía un poquitito porque yo emocionalmente no venía muy bien. Y también tu experiencia es un poquito diferente también porque no es el primer vez que nosotros conocerlo, porque yo conocer tu hija A mi hija, también. exacto. Vine donde, Sí. exacto. Es ese de la familia, ya somos familia, de la familia. sí. Todos mis pacientes están en mi familia. Exacto, conocido doctor Athre porque mi hija tuvo una muy buena experiencia con él también. Le operaste, creo que fue los ojos. Los ojos. Perfecto, así fue que entramos a la familia del doctor Athre. Entonces vine y estaba emocionalmente no venía bien y ya venía con 67 años, ya yo 66. tenía 66, 67. Te voy a decir que fue la mejor experiencia de mi vida, honestamente. Yo me disfruté ver al doctor Athre operándome porque estás sedada, pero lo logras ver a él. No estás, oías los chistes, oías la música. Me entusiasmó mucho ver con qué dedicación él trabaja, honestamente. Hay un receso, a mí me operaron primero que a ella, ¿ok? Y yo fui la que le pasé mi experiencia, tú tienes que venir. Durante la cirugía no hay dolor fuerte, estás sedada, sientes tal vez un pulloncito aquí, un aloncito aquí, pero no es nada de dolor fuerte. Luego de la cirugía, tampoco. Ella me cuidó a mí. Cuando yo me operé, me fui a su casa y ella me cuidó a mí. Y yo dormía mis noches bien y todo fue recuperándose y yo quedé fascinada. Me subió emocionalmente, me llevó hasta allá, mentalmente. Físicamente me gustó, me siento más segura. Ya hace 4 años y todavía mira. Y Cinco. yo tengo una otra más pregunta para usted ahora. Sí. Porque tú eres un physical trainer. Sí. ¿Ok? Ajá. So, para usted, tu apariencia física externa es muy importante. Número 1. Ajá. Segundo, tú tienes la experiencia para tus clientes también, llegando a usted y diga que yo ahora no estoy contento con mi apariencia física, yo quiero apariencia, yo quiero perder poquito pesos, otros, todos Y tú puedes mirar la diferencia en tu cliente después de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ajá. Okay. Ahora tú tienes esta experiencia, pero tú Conmigo también eres misma. un paciente. Ajá. Y tiene el mismo proceso. Explicar este proceso en tus palabras, en tu experiencia. Es la experiencia, por ejemplo, cuando tengo mis clientas que me vienen y le gusta esto, no le gusta. Primero hay que analizar como hace el doctor Athre, a ver qué es tu cara, a ver qué puedo sacar de tu físico, a ver cuánto voy a ayudarte con la cirugía. Igualmente con el cuerpo, porque todo el mundo no tenemos el mismo cuerpo. Y cuando ves la transformación de la persona y cómo le trabaja el hombro, cómo le trabajan las piernas, es hermoso ver también la satisfacción de ellas cuando comienzan a ver el resultado. Todo conlleva, igual que para mí, es una experiencia bonita, parecida a la que yo pasé con mi cara. So, para los dos, estas es mis experiencias con ustedes. ¿Okay? Todo el tiempo tú tienes una sonrisa. Usted es diferente. Tú tienes una sonrisa 24 horas al día. Para usted, yo mirando usted, tu cara es diferente hoy. Ajá. ¿Ok? Antes me parece que tú estás feliz, pero hay cosas que tú quieres cambiar. ¿Ok? Y tú tienes poquito una energía de... No es energía mal, pero no es 100% feliz. Pero ahora cuando tú entras a la oficina, es una sonrisa de una oreja del otro. Es una diferente persona. Sí. ¿Ok? Yo tengo un paciente, en ella explicar el proceso así Ella tiene 65, 66 años, más o menos. Y el primer vez que ella entrar una tienda y mirando que no hay un hombre que mirando los ojos y mirando ella cuando ella entra en una tienda,
ella hacer 1 o 2 experimentos. Entrar a un Home Depot, porque hay muchos hombres en Home Depot y checando. A las 8:30, a las 9 de la mañana, Y a los contractors. So, ella diga que ella entrar a un Home Depot, ¿ok? Y checar que hay otros hombres que cuando ella caminando y otro que un hombre que mirando, ¿ok? Y si ella diga que nadie mirando ella. Y este es el punto en la vida que ella está llamando mi oficina. De veras. ¿Ok? So, cuando yo tengo el mismo pregunta para ella diga que yo tengo una feeling, ¿ok? Una emoción que yo estoy invisible. Invisible. ¿Ok? Que cuando yo entrar a una tienda o una fiesta o otro, que yo estoy 100% invisible, ¿ok? Ahora, después de la cirugía, yo tiene la pregunta, que ¿cómo es todo? Ella diga, un ejemplo de cuando ella está en la cocina y preparar la cena, cada vez ella diga que mi esposo tiene un... ¿Ok? Y cuando ella entra a una fiesta o en el trabajo, ella tiene la opinión de todo en este cuarto, está mirando Claro, solamente porque ella a se está gustando más, ella misma. Que es lo que te digo, cuando yo vine, la primera vez, que cuando me trajo mi hija, yo venía de una experiencia no muy positiva, estaba pasando un divorcio. Entonces, pues venía toda down. Aparte de que también las arrugas estaban down. Entonces, definitivamente. Entonces vengo, me hago el facelift contigo. La atmósfera de la oficina aquí es fabulosa, Sí. para empezar. Eso ya te ayuda al entrar. Y luego el éxito de la cirugía, pues, perfecto. Yo tengo mi profesor tiene 86 años ahora. Okay. Yo hablando con él cada semana. Okay, so checando todo está bien y todo, okay? Y nosotros compartir experiencias. A veces si yo tengo una paciente muy difícil o otro, yo tengo fotos para él y yo tengo preguntas. Si en tus manos, ¿qué tú vas a hacer, por ejemplo? Y también nosotros hablamos mucho el tiempo de las experiencias así un cirujano. Y yo explicando a él, ahora es en mi vida, yo tengo la oportunidad que yo operando en muchas generaciones de una familia. ¿Okay? Una abuela y una madre y también una hija. 3 generaciones. Él diga que solamente tú tienes 50 años. Espérate. ¿Okay? Más o menos cuando tú tienes 80 años. Pero la nieta también. 5 generaciones. ¿Okay? Pero también nosotros hablamos juntos que cuando yo creé mi oficina, mi familia es más grande. Yo tengo más invitaciones a quinceañeras, bodas y otro de antes en mi vida. Porque yo tengo una familia es más grande de solamente una relación de sangre. Sí. ¿Ok? Y, por ejemplo, cuando mi esposa fui a una fiesta o en la tienda, ¿la esposa de Dr. Athre? Sí, él operando de yo 2 años en el pasado. So, ella no tiene una, ¿cómo se dice? She doesn't have an identity. Okay? Sí, es la esposa de Dr. Athre. Exactly. No tiene un nombre. So, es una, ¿cómo se dice? Es un honor. Claro. Sí, es un honor. Claro. Y es una emoción yo no puedo explicar. Esta es la razón que nosotros continuar operar, porque la familia, claro. It's fun. Y amigos, conocidos. Sí. Ok, final. Tú tienes things you would like to tell somebody, ok? Tú tienes tus oportunidades para enseñar una paciente. Ok. Yo le aconsejaría a cualquier mujer que se vea ya en el deseo de mejorar o porque se sienta triste o porque lo necesite. Hay razones que todas la tenemos distintas. Mi opinión es que vale la pena. Vale la pena, te dura por años. Te dura por años. La experiencia física de dolor no existe.
No existe, honestamente. No existe, es todo mental, te preparas mentalmente. Yo vine como el que venía a ver una película, yo no sabía qué iba a pasar y me quedé fascinada, de verdad que sí. Es una mínima molestia, más molestia hay yendo al dentista. Honestamente, yendo al dentista, sí, hay más molestia. Yo voy a recibir mensajes de mi dentista después. Lo más probable, lo más probable. Luego la recuperación, hay una etapa, primero estás así con la hinchazón, que no es tampoco nada que te quite el sueño. Luego hay una etapa preciosa, hermosa, que yo le llamo la etapa de luna de miel, que es cuando todavía está muy poquitita inflamada, pero te queda bonito. pero estás preciosísima. Esa es la etapa que te tomas fotos y te tomas y te tomas y te tomas. Es hermosa. Luego viene la natural, que te ves hermosa también. Yo lo recomiendo. La mujer que tenga la oportunidad, que lo haga. Y yo, honestamente, mi experiencia con Dr. Athre es número 1. Es chistosísimo, te hace reír mucho y es muy buen doctor. Muy relajado. Te relaja, de verdad. Ese es mi mensaje. De nada. Gracias. De nada. Cuando hablando con ustedes, es así mi hablando con una persona en mi familia. So, Perfecto. Es muy weird para diga gracias. Cuando nosotros estamos en una familia es muy difícil para gracias. Nosotros solamente Voy a decir esto, les voy a comentar esto. No sé si si él todavía lo hace, pero mi hija tuvo una experiencia con el doctor Athre y fue a visitarla a la casa. Fueron a casa, estaba ella allí con el esposo, ya necesitaba no sé qué cosa de su operación. Él y su asistente fueron hasta la casa. O sea, el Señor de verdad que se la trae, sí sabe. Yo soy un viejo, este es la razón de esto. Que los doctores muy contemporary no pueden hacer no lo eso. hacen. Exacto. No lo Gracias hacen. por todo. Gracias a usted. Ha sido un placer.